Vamos a la palabra de Dios, donde estaba en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No piense que Dios no le consuela, ¿no? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos primero consolados por Dios. O sea, Dios permite situaciones en nuestra vida para consolarnos y para que nosotros consolemos a otros por medio de la consolación que hemos recibido de Dios. Me suena ese versículo que dice: han recibido de gracia, den de gracia. ¿Se imagina que Dios actuara por merecimientos con nosotros? Le veríamos curas, ¿no? No, Dios nos da de gracia, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo tenemos que ser con los demás? De gracia. Siempre que usted piense en una persona ahí y nos falta amor y usted piensa que esa persona no merece nada, no piense que merece o no merece. Piense que usted tiene que darle algo que justamente no merece. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa vida de parte del Padre, la vida que no merecemos, ¿ya? Entonces es importante porque dentro de esta serie que estamos terminando de volvernos a Dios, una de las cosas pertinentes que también nos invita a que nosotros nos volvamos a Dios es que en el Señor somos consolados. Nosotros no somos consolados afuera. Nosotros no vamos a ser consolados en el mundo, ¿no? Por más que usted tenga el mejor especialista, el que realmente nos puede consolar, porque es el único que comprende el dolor y el sufrimiento humano, es el Señor Jesús. Por eso dice la Biblia que Él experimentó todas las cosas. Él fue varón de dolores. ¿Quién es el único que realmente nos puede entender cuando estamos pasando por una situación que a lo mejor otro ser humano no se entiende? El Señor. ¿Por qué? Porque en la cruz se llevó todos los dolores, todos los pecados, todas las enfermedades. Y experimentó la muerte, que nosotros no hemos experimentado, gracias a Dios que estamos vivos, para que aún en la muerte, dice el Salmo, Él nos guiará más allá de la muerte, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la consolación también es difícil, porque Dios sabe que nosotros pasamos por dolores. Y no es que nosotros nos hagamos víctimas, ¿cierto? No es bueno que como cristianos nos veamos como víctimas siempre. Pero tampoco es bueno hacerse el fuerte, ¿ya? No es bueno eso. Es bueno experimentar el dolor, es bueno decir: tengo pena porque hace poco murió un familiar, y valida tu pena, ¿cierto? Y es bueno que la valides. Y ando depresivo por eso todavía. Vive el duelo, ¿ya? No por ser cristianos tenemos que estar bien al otro día y yo estoy súper bien y acaba de morir mi papá porque yo soy cristiano. No. Por un lado no ser víctima y por otro lado tampoco mostrarnos los duros. Es muy natural que entre nosotros nos confesemos nuestra condición. Es importante eso. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta expresión de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Bendito, ¿no? Bienaventurado, ¿se acuerdan? Bienaventurado, dichoso, feliz. Bendito. Y esto es importante porque Dios es bendito, ojo, no por lo que ha hecho contigo o conmigo. Sencillamente Él es bendito porque es Dios. Ya, eso es súper importante entenderlo. ¿Por qué alabo a Dios? Porque ha sido súper bueno conmigo. Ni siquiera por eso. Alabo a Dios porque es Dios. Adoro al Señor porque simplemente Él es digno de toda oración. ¿Ya? Por eso que tenemos que pensar como Job, aunque nos cueste. Pero Job fue un pecador igual que nosotros, ¿no? Se quedó sin nada, ¿cierto? Un trato terrible que uno dijera, siempre es bueno decir, has pasado por sufrimiento, nada al lado de lo que pasó Job, ¿cierto? Nada. Se le murió a la familia, se le quemaron todos los ganados, quedó con sarna. Horrible lo que pasó. Pero no olvidemos lo que la Biblia dice, que en el momento peor que estuvo, Job adoró a Dios. No adoremos a Dios por conveniencia. Él es bendito por ser Dios. Ser alabado por el hecho de ser Dios, ¿sí? El mismo Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor. Las mismas palabras. Ya, entonces tenemos que aprender eso para ser consolados. Y por supuesto que somos consolados principalmente en la iglesia. La palabra de Dios nos conforta, ¿cierto? En la comunión entre nosotros nos consuela. ¿A quién le cuento yo que estoy triste? Bueno, al Señor, a mi esposa, súper bien. Pero ¿cuál es el canal inmediato después de eso? Ustedes. Y eso es lo hermoso. ¿A quién más le voy a contar a la televisión? No, pues. Me aíslo en mi casa porque estoy triste. No, tengo que estar aquí. Y le puedo contar a la gente: son mis hermanos, ¿no? He andado triste.
Y mi corazón ha andado así estos días, pero bueno, ya se va a pasar. Dios de toda consolación. Mire qué interesante esto. En el idioma original, consolación, ¿sabe cómo se llama? Paracleseos. ¿Y usted sabe uno de los nombres en griego del Espíritu Santo? El Paracleto. ¡Qué increíble! O sea, lo que está diciendo el original, que el Espíritu Santo de por sí en su esencia es consolador. Por eso es que es tan importante nuestra relación con el Espíritu Santo, que a todos nos cuesta, ¿cierto? Que a todos nos cuesta tener tiempos con el Espíritu Santo en intimidad. Pero ¿dónde soy consolado? Cuando voy a la presencia y tengo una intimidad con el Espíritu Santo. Paracleto, Espíritu Santo. Paracleseos significa consolación. ¿Quién es el que técnicamente nos consuela? El Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso es que es importante buscar la consolación donde está el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu está dentro de mi corazón, por supuesto, ¿cierto? Pero también dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, el Señor está en medio. Hay promesas para la iglesia que no hay para la casa, digamos, ¿ya? Eso es importante. Entonces, paracleseos del Paracleto. Dios promete consolarnos en toda tribulación. Y eso significa que el Señor nos alivia. Cuando uno llora en la presencia del Señor, ¿cómo uno sale? Aliviado, ¿no? Es bueno llorar, hace tiempo que no lloraba orando. El Señor nos apoya y el Señor nos da la fuerza necesaria para enfrentar la vida, ¿ya? Por eso tenemos que ser dependientes de Dios, y eso es bíblico, dependientes. Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. Señor, no puedo sin ti. No quiero levantarme hoy día si tú no me ayudas, si tú no me das la fuerza. Señor, necesito todo hoy día, lo material, la fuerza emocional, lo espiritual, todo para caminar este día. Qué importante es depender de Dios. A veces no lo hacemos, ¿cierto? Porque en todo nos volvemos independientes, orgullosos. Pero exactamente lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros es eso, aliviar, apoyar, entre muchas otras cosas, y conlleva la idea de darnos la fuerza necesaria para enfrentar la vida. Ahora miren qué hermoso, porque Dios nos consuela en toda tribulación, por tanto su consolación no solo es perfecta, sino que es paternal. No es lo mismo que me consuele un amigo a que me consuele mi papá. Yo veo a esos hijos, ¿a quién buscan para consolar? A la mamá, no, al papá. Papá. Necesitan ese abrazo, ¿cierto? Sentirse seguros del papá. Porque las mamás la hacen casi todas, ¿cierto? Digamos la verdad, no, aquí no, ¿sí o no? Las mamás la hacen casi todas. Yo las bendigo a las mujeres. La hacen casi todas. Los hombres somos pocos lo que hacemos. Pero una de las cosas que los hombres podemos hacer a los hijos es marcarlo en esto. En su seguridad. Hijo, tranquilo, va a pasar. Tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Ahí viene un perro de 3 metros, pero tranquilo, estoy contigo. ¿Ah? Entonces, no es solo una consolación perfecta, sino que entienda que si nosotros somos imperfectos como papá, la consolación de su Dios no solo es perfecta, sino además es una consolación paternal. Todos necesitamos escuchar cuando estamos atribulados un tranquilo hijo, ¿no? Tranquila hija, la tormenta va a pasar. Cuando estamos en mis peores momentos, cuando uno así como casi perdido la fe, siempre me sirvió escuchar eso. Tranquilo, que nada de las tribulaciones son eternas. Eso me quedó grabado y dije, ay, como que, ya, aunque fuera 6 meses que me toca sufrir, tranquilo que toda tormenta va a pasar. Toda se termina, ¿no? Todo, y en la vida, en el clima, toda tormenta en un momento termina. A veces parecen interminables, pero terminan. Y en tercer lugar también es personal, ¿no? O sea que Dios, al ser papá, la consolación no hace una consolación general, sino Él sabe tu sufrimiento, Él sabe el tuyo, y por tanto la consolación que hace es conforme a tu persona, es personal. No es lo mismo lo que tú necesitas escuchar, a lo que tú, a lo que yo, a lo que otro. Entonces, tenemos un llamado muy interesante a nosotros vivir, y en esto quiero ser muy claro en cuanto a que nosotros efectivamente podemos resistir la consolación de Dios. ¿Se entiende? A veces no nos sentimos consolados por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos. Porque nos aislamos, preferimos vivir la pena solos, nos arrumbamos en la casa. Y es lógico, no es que Dios no quiera consolarnos. Nosotros no estamos resistiendo a la consolación de Dios. No oramos, nos aislamos, ¿cierto? La loca de la cabeza comienza a decir muchas cosas y nos quedamos ahí. Por eso es tan importante la vida de comunión, por eso es tan importante más que nunca ahora la vida de iglesia. Que aquí nos pillen las tribulaciones, que aquí nos pillen las penas, los sufrimientos, porque estamos para apoyarnos. Y que seamos capaces de llorar juntos, lo que dice la Biblia, y sufrir juntos. Y alegrarnos juntos cuando alguien también experimenta una alegría, ¿no?
Pero por otro lado también lo que le decía, tenemos que evitar siempre el ser muy víctimas de las cosas, ¿no? ¿Cierto? Cuando a veces escuchamos en nuestro corazón es que lo que yo he pasado es terrible. ¿Quién nos ha dicho eso? Es que lo que yo he pasado no lo ha pasado nadie más. Miren, el apóstol Pablo, soltero, con el don de continencia, sirviendo al Señor. Aquí hace un pequeño resumencito. A ver si alguno de nosotros aquí que está escuchando podría decir, yo he pasado por eso. El apóstol Pablo diciendo más o menos lo que ha pasado, ¿no? En sus tribulaciones, muy resumidamente. De los judíos, 5 veces le pegaron 40 azotes menos 1. 5 veces lo azotaron, 40 veces. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez lo apedrearon. 3 veces he padecido un naufragio. Naufragó 3 veces en el mar. 1 noche y un día ha estado como náufrago en alta mar. Se pasó un día y una noche entera en el agua sin tener ayuda ni auxilio. Bueno, sí tenía, pero era el Señor, nada más. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos en la iglesia, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por eso que la Biblia también nos ayuda para qué, para decir, Señor, perdóname, soy muy reclamón, ¿sí? Está bien, he pasado sufrimientos, pero al lado de este compadre no he hecho nada. Porque todo esto no lo pasó porque andaba de vacaciones en el Caribe. Todo esto lo pasó a causa ¿de qué? Del Evangelio. Esto lo pasó por servir a Cristo. ¿Se entiende que es distinto sufrir por mis malas decisiones y por mis deleites a sufrir por la causa de Cristo? Las promesas que son para aquellos que sufren por Cristo son para ellos, para aquellos que han sufrido a causa del Evangelio. Entonces, ojo con la diferenciación. Las promesas de Dios no son para mí que he sufrido porque yo decidí irme a tal parte y me azotaron. Fue tu problema. Pero si yo soy obediente con mi Señor, lo quiero servir y sufro a causa de eso, esas promesas son para ti. ¿Ya? No lo vuelvo a leer porque es terrible. O sea, 40 veces naufragio. Yo a veces me he metido al mar y he quedado un poquito más allá de la ola honda y empiezo a experimentar un terror. Imagínense, pasó 3 naufragios y en uno se quedó un día y una noche solo. ¿Quién fue el que lo consoló en todas esas cosas? El Señor. Entonces, por eso que tenemos que tener una perspectiva bien clara de que necesitamos ser consolados, pero no mostrarnos en la vida que somos hijos de Dios y somos como pobrecitos, yo he sufrido más que nadie en este mundo. No, somos súper bendecidos, de la gracia del Señor, ¿no? Todos nosotros. No veo aquí una persona que haya llegado de una forma al ministerio y hoy día Dios la tenga al otro lado, ¿no? Creo que si nos miramos nuestra vida, ¿cómo llegué? Sí. El Señor ha sido bueno, a menos que tú o yo no le estemos buscando y por tanto vamos caminando en la dirección contraria, ¿no? Pero como uno se acuerda, como uno llegó, ¿no? El área financiera, el área del trabajo, a dónde vivía, dónde estaba y dónde me tiene. Y a veces no agradecemos. Por eso que la canción, su gracia es mayor, siempre tengo que yo agradecer y decir, chuta, me he olvidado, tienes razón. ¿Dónde me tiene el Señor, no? Pobre apóstol Pablo, ¿pero dónde está el apóstol Pablo? En el cielo. Dicen que el apóstol Pablo era como pequeñito y peladito, pero esas son conjeturas, ¿ya? Pero era un hombre sencillo. Vendedor de carpa, un empresario vendedor de carpa, y servía al Señor. ¿Y pasó cosas bonitas? No, pero así debe ser nuestra vida en Cristo. O sea, sufrir a causa del Señor, no a causa mía. Por el Señor me hicieron pedazo en el trabajo, no importa. Trabajé 11 años en Mercurio, de que no me trataron. Pero digo, eso al lado de esto, no es nada, por cierto, a veces uno se queja, oye, en el trabajo me están, persiguiendo, pero es nada al lado de esto. ¿De quién experimentó aquí esa traición? De todos, de los de mi nación, de los gentiles, o sea, al final, todos me traicionaron por seguir a Cristo. Está bien, pero ¿dónde está el apóstol Pablo? En los cielos, ¿no? En los cielos. Entonces, hijos de Dios, en otras palabras, miren qué lindo lo que dice acá. No hay pérdida que tú hayas experimentado que su presencia no pueda reemplazar en algún momento. No hay vacío que la suficiencia del Señor no pueda llenar. No hay debilidad que tú tengas que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda abatir. No hay herida que su toque no pueda sanar. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay carencia que tú puedas tener que su provisión no pueda suplir. ¿No me ha faltado para comer hasta hoy día? No. ¿Que a veces pasamos estrechez y Dios no se vio estrechez? Sí. Para que no nos enaltezcamos, ¿no? No hay esclavitud que su poder no pueda romper, ¿no? Entonces,
Si hay algo que nosotros podemos entender de este pasaje, aparte del apóstol Pablo, el pasaje específicamente de Corintios acerca de la consolación, es que Dios no hace nada sin un propósito definido. Por eso que aún, si usted dice, me chocaron el auto, Dios tiene un propósito con eso. ¿Cuál? No tengo idea. Pero sí sé que Él, como sabe todo y ve todo, tiene un propósito. O sea, Dios no hace nada sin un propósito. O sea, si Dios ha permitido aquí que gente se sane de cáncer, es porque entendemos naturalmente de esa consolación, es que va a ser la persona más idónea para recibir un enfermo de cáncer. Porque va a entender lo que se siente, va a entender el miedo que experimentó, el proceso que pasó. ¿Para qué? Entonces Dios permitió con un propósito para que tú seas el día de mañana la única persona o la mejor persona que va a entender a esa persona que va a llegar con un dolor tremendo. ¿Se entiende? Pero a veces no hacemos ese encaje. Pensamos que nuestra enfermedad, chuta, ya quedó ahí, pero yo no entiendo que Dios la permitió, o ese dolor, para que yo consuele a otros que pasaron por lo mismo que yo. Para eso Dios lo permitió. Dios tiene un propósito, no es porque el Señor nos quiera hacer sufrir, ¿no? Quiere formar a Cristo, pero además que nosotros el día de mañana podamos dar lo que hemos recibido. ¿Saliste del cáncer? Tú eres la mejor persona para atender a la enfermedad de cáncer, ¿cierto? ¿Pasaste por una depresión y saliste? Tú eres la mejor persona para atender al que llegue con una depresión. Tú eres el que experimentaste esto, tú eres la mejor persona para eso, no yo. Aquí somos un cuerpo, ¿no? Yo no hay cosas que no tengo, me siento incapacitado para hacerlas, pero Dios ha preparado a la gente para que lo hagan mucho mejor que yo en casos de este tipo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿y por qué esto es importante? Porque no es lo mismo dar una palabra de consuelo que literalmente consolar, no sé si se entiende. Yo podría decirle una palabra de consuelo, te entiendo. No la entiendo lo que está pasando. Si una persona acá me dice, se me murió recién mi papá, no puedo decir te entiendo. Cometemos ese error, ¿no? Te entiendo. No te entiendo porque no se ha muerto mi papá. ¿Pero quién lo va a entender? Aquel que se murió su papá. Mira, ponte al lado de él. ¿Para qué? No solo para darle una palabra de consuelo, sino para acompañarlo, que implica consolarlo. ¿Se entiende? Esa persona lo va a consolar. Entonces entendamos el propósito. Si Dios permite cosas difíciles en nuestra vida es para que nosotros no solo digamos, Dios te consuele, sino te acompaño para yo ser el canal de consolación que Dios va a hacer a través mío para tu vida, porque yo pasé por eso. No lo hacemos. Nos quedamos como que Dios nos sanó y gracias Señor. Y no, yo tengo que prestarme para eso, ¿no? Entonces no es lo mismo dar una palabra de aliento que realmente prestar mi vida para consolar. Dice el apóstol Pablo, no está ahí, pero miren, les voy a leer otro versículo que no está ahí en la pantalla, pero en Filipenses 1 dice, quiero que sepan hermanos, esto es tremendo, usted ya vio lo que pasó, ¿cierto? Y les dice ahora a los de Filipenses, quiero que sepan hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado para un mayor progreso del Evangelio. Este hombre la tenía clarita, ¿no? O sea, lo que Dios ha permitido en mi vida, aún en ese momento estando en cárcel, Dios lo está permitiendo para que el progreso, para que el Evangelio avance. Cualquier bicho, este está loco. O sea, el pastor lo encarcelaron y este está diciendo que la cuestión progresa. Sí, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, él entendía que aún los sufrimientos y las tribulaciones Dios las permitía para que el Evangelio progresara. Y fue así, no fueron palabras de buena crianza, eran palabras de verdad. La iglesia de Filipos se movió. La iglesia de Filipos empezó a desarrollar la consolación con su propio pastor. Le empezaron a mandar lo que necesitaba la cárcel. En eso cuenta la historia que caminó un tal Epafrodito y que más encima por hacer el bien, ahí tuvo un problema en el camino. Dios todo lo controla y todo lo permite por algo. Y dice, ¿por qué? Y este estaba haciendo el bien. Pero si Dios nos ha dicho claro que en este mundo vamos a pasar por cosas así. Pero Él lo está permitiendo con un propósito siempre bueno. Aunque no lo entendamos, Dios, como dice la película esa, Dios es bueno todo el tiempo Dios. Sí. Nos cuesta entender porque hemos pasado por dolor y dice, ¿qué de bueno hay en esto? Bueno, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es su carácter, Él no puede actuar como malo. Su carácter es ser bueno. Lo que pasa es que nosotros vemos una hormiga de la vida, porque el Señor está viendo toda la creación al mismo tiempo que nosotros no podemos ver, ¿no? Entonces, las presiones de Pablo, cuando les dice esto a los demás, aumentaron el valor de los creyentes y hicieron que la iglesia creciera, que la iglesia madurara. Tenía razón Pablo, ¿no? ¿Y para qué? Porque la iglesia se volvió entonces una iglesia que se dispuso a consolar a otros productos que su pastor estaba en la cárcel. La historia de Abraham, ¿se acuerda? Esta se la sabe mi hijo, ¿no? La historia de Abraham ofreciendo a su hijo, ¿para qué? Porque Dios quería probar su fe.
Siempre hay un propósito, que es difícil, ¿no? Llevar a mi hijo a sacrificarlo, Dios mío. Pero Dios no quería que se consumara eso, era para probar la confianza. La historia de Daniel, ¿a qué nos motiva? A caminar en integridad delante de Dios y los hombres. No me voy a arrodillar delante del rey para salvarme de los leones. Si usted quiere, oh rey, échame a los leones. Pero yo no voy a negar a mi Dios. ¿Nos puede pasar eso? Cuidado con que neguemos al Señor, ¿no? ¿Y el Señor de dónde lo salvó? Dentro del foso de los leones y todo. Decían, no entiendo, este hombre está viviendo en medio del foso ahí del Señor, ¿no? El Señor respaldando a aquel que confía realmente en Él. Entonces usted me puede decir, pero pastor, nunca he sentido el consuelo de Dios en 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 años de vida cristiana. Puede estar eso saltando en su corazón. No he experimentado nunca el consuelo de Dios. Es ahí donde yo tengo que decirme la verdad. Son mis barreras emocionales que yo he puesto para no dejarme consolar por Dios. Porque Dios no puede mentir. Si Dios dice que consuela, consuela. ¿Yo puedo impedirlo? Sí. Pues Dios no me está obligando. Me está ofreciendo el consuelo. Yo con mi barrera emocional, al ser parco con el Señor, indiferente con el Señor, no buscar su palabra, no arrollarme, no orar, no llorar, por supuesto, yo estoy levantando un muro emocional donde yo no me dejo consolar. Y eso equivale al mismo principio cuando nosotros como hermanos queremos ayudar a alguien y hay gente que no se deja ayudar. Sí. ¿Existe? Claro. No quiero. Bueno, pero nosotros quisimos ayudar. El Señor ofrece la consolación, pero si yo me pongo muros y no me dejo consolar, voy a experimentar eso. Señor, y llevo 10 años de cristiano y no he experimentado el consuelo de Dios. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente dejo que esas experiencias dolorosas en mi vida, que todas las tenemos, o me llegan a buscar a Dios y a sanarla, o yo esas experiencias dolorosas me las llevo como una almeja, me quedo en mi casa y me amargo para toda la vida. Eso es muy triste. Muchos hijos de Dios están viviendo en la soledad y el aislamiento producto de heridas que tienen en el pasado que no quieren enfrentar. Hijos de Dios, algo muy dañino en nuestra vida es que nosotros no enfrentemos las cosas. Si nosotros miramos la Biblia no tenemos otra opción. El dolor se enfrenta, la tranca se enfrenta. El problema se enfrenta, la vergüenza se enfrenta. Si nosotros no enfrentamos, nos vamos a quedar ahí atrás. ¿Te entiendes? Lo mismo pasa con la consolación. Es que no he experimentado consuelo de Dios porque no has querido. Si yo me dispongo realmente a enfrentar ese dolor y que ese dolor se transforme en algo que al final me va a ayudar, gloria a Dios. Por eso que nuestra vida tiene que ser de cambio, ¿ya? Por eso tenemos que sacarnos, porque mi cabeza es igual que la suya, mi corazón igual que el suyo. Todas esas cosas que yo lo hago a mi manera, es que yo soy de esta manera, no soy social. O votamos esas excusas de firme, o vamos a ser como estamos declarando ser. No, yo quiero ser como Cristo. Porque son más antiguos, saben cómo llegué a esta iglesia. Yo me paré, ninguno de ustedes tiene esa tranca, gloria a Dios. Yo llegué tan asustado que yo me paré en una puerta y yo no quería hablar con nadie, eran mis trancas. Pero si yo me hubiese quedado ahí, usted me vería todavía ahí, parado en una puerta. Si yo no hubiese enfrentado mis trancas, ¿entiende? O sea, aquí no es que Dios tenga favoritos ni preferidos ni algo. Pero ¿cómo si eres súper bueno para hablar? No era así. Enfrenté mis trancas y aunque me costaba mucho acercarme a una mesa y saludar porque no me gustaba y no quería, yo sabía que si le hacía caso a mi corazón iba a terminar por ahí atrás. Si enfrentaba mi problema y aún con todos mis miedos y trancas saludaba a la gente y empecé poco a poco hasta que el Señor fue sanando mi vergüenza, fue sanando mi rechazo, fue sanando mi maldad. Y no le digo que para mí es fácil sociabilizar, pero veo una transformación de Dios. ¿Por qué? Porque tan solo enfrenté mis trancas. Cuando usted no quiere enfrentar sus trancas y sigue en el ostracismo y se queda en la casa, es que yo soy de esta manera, es que yo no soy como los otros que son sociables, usted se está metiendo en una serie de excusas que el día de mañana la va a lamentar porque no estamos llamados a ser como queremos, sino que estamos llamados a ser como Cristo Jesús. Todos. ¿Ya? Hay gente que no me cree esta historia, pero hable usted con la Rayena, hable usted con la Lynn, que son las que me recibieron. Trancado al máximo. Para la gloria de Dios. Usted nació así, pastor, no, olvídalo. No hablaba con nadie. Entonces, el último versículo, penúltimo que vamos a ver, tiene que ver con que hay una proporcionalidad, ¿ya? Esto es súper importante porque uno puede pensar que los sufrimientos que yo he experimentado son mucho más graves que los de otros, ¿no? Pero este versículo bota ese argumento porque dice de la misma manera, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿en quién abundan las aflicciones? ¿En Cristo o en mí? A los de Zoom hoy día, no, a los que están aquí. ¿En quién abundan las aflicciones? En nosotros, dice ahí. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo.
así abunda también proporcional. Por eso es que aquí nos tenemos que engañar. Es que yo he pasado sufrimientos mayores a los de usted, entonces, no. La Biblia es clara. Si tú has pasado sufrimientos mayores, la gracia que has recibido es mayor. Es proporcional. Abundan en nosotros las aflicciones, así, de la misma manera, proporcionalmente, abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si vivo las aflicciones de Cristo en nosotros, que esas deberían ser las aflicciones necesarias para mi vida, no las mías, las de Cristo en mí, también Cristo promete darme de su consolación en la misma proporción. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Tenemos que ser compañeros en las aflicciones, pero si alguien en la iglesia no cuenta, ninguno de nosotros está llamado a ser adivino. ¿Se entiende? Si a mí personalmente no me cuentan algo y no me da autorización para decir en la iglesia, yo no puedo hacerlo. ¿Se entiende? Pero si alguien me dice, Alejandro, pasó esto con mi papá y tal cosa, ¿puedes pedir oración en la iglesia? Luego inmediatamente público. Pero tengo que ser prudente. Pero después no pueden reclamar, es que nadie me llamó si yo no conté, ¿se entiende? Tampoco aquí podemos actuar en... Yo necesito contar. Pido oración en el grupo porque, ¿cierto? Mi papá le pasó esto. Oren por él, por favor. Listo, nos unimos todos. Y ahí que tenemos que ser compañeros en las aflicciones. ¿Y cómo sigue tu papá? ¿Y cómo sigue tu hijo? ¿Cómo sigue tu hermano? ¿Y cómo pasó el auto? ¿Y qué sigue esto? ¿Qué pasó con el auto? ¿Qué pasó con el accidente? Pero también lo sois en la consolación, ¿no? Entonces, hijos de Dios, en resumen, la consolación de Dios no solo es perfecta, ojo con eso, recuerda esto, la consolación de Dios es perfecta, tiene un propósito siempre en mi vida. Cuando vivo algo difícil hay un propósito, es proporcional al sufrimiento, ¿ya? O sea, más difícil lo que pasé, va a ser mayor gracia proporcional a lo que yo estoy viviendo, ¿se entiende? O sea, Dios es súper perfecto en eso. Recuerde que además es paternal, es personal. Pero además, la consolación de Dios es oportuna, ¿ya? O sea, el Señor nunca llega tarde, ¿ya? El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el 2 capítulo, les dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Otra más, de Pablo. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, te la pasó mal. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Quién se ha sentido en un momento que está literalmente en peligro de perder la vida? Levanten la mano. ¿Nadie más? Mi pura esposa estuvo en peligro de perder la vida. Yo también, me tuvieron con los desfibriladores en la mano, y se lo he contado, desfibriladores en la mano, en la sala de reanimación. Pensé que era el único. Y nunca me he quejado que he sufrido más. Betty, ¿cierto? Sebastián, ya, gracias Señor. Se está sincerando la gente aquí, usted allá en la casa tiene que levantarle la mano a su esposa. De tal modo que se da cuenta que no es falta de fe, son cosas que a veces debemos validar cómo nos sentimos. En un momento perdí la esperanza respecto a conservar la vida. Está bien, tenemos que ser transparentes. Sí, yo me sentí a veces así. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Pero me ha vuelto la fe. Pero tuvimos, los peros de la Biblia son importantísimos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros decimos que confiamos en Dios y ahí tenemos una dicotomía a mejorar todos, usted y yo. Porque yo le pregunto, ¿es malo que usted tenga seguro de vida? ¿A la luz de la Biblia? Digan la verdad. ¿Es malo? No. ¿Es malo que yo tenga un seguro al auto? No. Pero ya está normal, pues. O sea, yo no creo que nadie en la noche, usted llega a su casa y deja la puerta abierta, no. Le pone seguro, ¿cierto? Perfecto. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Que Dios no le agrada? Que yo ponga mi confianza en eso. ¿Se entiende que tenemos que ser bien bíblico? Dios no se desagrada que yo tenga seguro de vida, sino que el punto es cuando mi seguridad está en eso y no en Dios. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Aún teníamos sentencia de muerte, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Entonces aquí hay un problema del corazón, no de lo que hagamos. Porque Dios sabe si yo el seguro en mi casa lo estoy poniendo porque me aterra y yo todos los días pensando que va a pasar algo, o digo, Señor, lo tengo porque todos lo tienen y sé que para mí es una confianza ponerle llave. Pero en la noche estoy pensando en eso. No estoy pensando a las 3 de la mañana en la llave de la casa, ¿se entiende? Ahí está el punto, ahí es donde cada uno debe encajarse con el Señor.
No tengo el seguro de vida, pero tú sabes que la situación de Chile está difícil y yo me puedo quedar en la calle, entonces para asegurarme. A Dios no le agrada eso. Entonces tenemos que ser muy bíblicos, porque esto es muy delicado cuando uno se malinterpreta, decir, es malo tener esto. No, no es malo, lo reitero, no es malo, es súper bueno. Siempre y cuando tu confianza no se ponga ahí. ¿Se entiende? Eso es lo que él está diciendo. O sea, un Dios permitió estar sentenciado a muerte. ¿Para qué? Y lo dice, para que no confiásemos nosotros mismos o en algo terrenal, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, no tenemos que ser asegurados en la vida. Prudentes sí, pero no asegurados, ¿se entiende? Mi confianza está ahí. Y ese seguro yo lo podría poner por sobre Dios, cuidado, ¿cierto? Ahí es donde está el problema. Saque su seguro de casa, su seguro de vida, por supuesto, seguro de cesantía, súper bien. Pero si usted está pensando todo el día en eso y tiene su confianza ahí, esa es la parte que a Dios no le agrada, dile glorifica, porque mi confianza está en eso y no en el Dios que me provee, que me cuida, que todo, hace todo por mí y además me consuela. ¿Ya? Hijos de Dios, entonces, la inseguridad es lo que a Dios no le agrada, ¿no? Y finalmente, el producto final, ¿no? Ahí sí. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios absolutamente todo lo que permite, leí el versículo que no está ahí en el material, todo lo que permite es para que yo aprenda a ser agradecido. Por eso que yo le predico y soy tratado. Llego a ver el auto y ¿qué tal si yo me amargo y tiro y la señora dice, uy, este era el pastor? Yo le dije, lo doy gracias a Dios. Lo doy gracias a Dios. Porque no estaba mi familia ahí. Hay que mirar siempre lo bueno. ¿Te das cuenta que es fácil amargarse por nada y no pensar decir, no estaban mis hijos, le puede haber llegado el choque a ellos? Señor, no importa, gracias, no había nadie. Es fácil pisar el palito, es fácil caer, ¿no? Es fácil amargarse, es que yo no tengo esto y todo. Pero Dios recuerda. Por eso a veces no tenemos muchas cosas, porque no sabemos agradecer. Yo personalmente soy un pecador, pero cuando mis hijos no son agradecidos no me dan ganas de darle más cosas. Me carga Dios ser mal agradecido. Y trato de entender un poco el corazón de Dios. Qué triste es saber que Él nos da por gracia y nosotros no somos agradecidos. Por eso que el Señor a veces nos corta un poquito la llave. Porque ¿qué cree el Señor? Que aprenda a ser agradecido. Y nosotros tenemos que mirar la Biblia. Cada mañana cuando usted abra los ojos, usted sea como el salmista. Abrir los ojos. El Señor sostuvo mi sueño. Yo estaba inerte. Pero no hacemos eso, ¿sí? No, es normal, pues, Señor, si todos despiertan. No, no todos despiertan, te cuento. No, miles de personas se mueren en el sueño todos los días. Y el salmista dice, si desperté es porque tú sostuviste mi sueño. Sí, literalmente es así. Yo estoy inconsciente en ese momento, por tanto Dios está controlando mi presión arterial, el ácido, lo que pasa. O sea, cualquier cosa que se desbarate y me voy. Pero cuando abro los ojos no digo, wow, un día más me diste de vida, sostuviste mi sueño. Y si me hicieron pedazo el auto, Señor, gracias porque no había nadie. Una de las cosas, el producto final de la consolación, Dios hace todo esto para todo lo que vimos, para consolar a otros, pero que Dios quiere como un producto final, que yo aprenda a ser agradecido, pase lo que pase. Por eso les toco el tema de Job, que es quizás el ejemplo más vivo de un hombre que vivió lo tremendo, y en lo tremendo supo bendecir a su Dios. Se quedó sin nada. Bendito sea tu nombre. ¿Y qué tal si nos quedáramos sin nada mañana y pudiéramos decir, bendito sea tu nombre? Tú das, tú quitas, tú eres mi Dios. Agradezca que tiene una iglesia, agradezca que tiene gente que le hincha por último a invitarle a la reunión, y gente que no la llama a nadie, le cuento. Que anhelaría que alguien le pegara un llamado para saber cómo está. Y los cristianos que somos atosigados para venir a la reunión, no agradecemos. Más bien nos enojamos. ¿Ah? Porque somos mal agradecidos. Hay una persona que se preocupa personalmente de nosotros y no lo agradecemos. ¿Tenemos pan para comer? Demos gracias. Tenemos nuestros ojos. Demos gracias. Tenemos nuestras piernas, caminamos, y si hubiese una persona inválida, gracias, Señor. Porque nos enseñaría a ser agradecidos, ¿no? Siempre que me encuentro con una persona, ya no se les dice minusvalía ni discapacidad, se les dice capacidades diferentes. De capacidades diferentes, siempre es como que el Señor me habla y digo, Señor, qué mal agradecido soy. Me tocaba en el metro y digo, Señor, y andan pila, ¿no? Para allá, para acá con los brazos, y uno dice, no.
Es como que Dios se encargara de ponerme a esas personas así para decir, ¿ves? Y anda feliz. Digo, Dios, perdóname. Cada que no sé, le digo, perdóname, porque no tengo esa realidad y a veces no soy agradecido. Perdóname. Y si tiene a sus papás vivos, dele gracias, aprovechalo. Hay gente que no tiene a sus papás. Y así con todas las cosas de Dios. Entonces, cuando usted tiene una perspectiva bíblica, aprende a ser no solamente, agradecido, sino que el versículo es tremendo porque dice, ¿usted quiere saber literalmente cuál es la voluntad de Dios para usted? Que sea agradecido en todo. Den gracias a Dios. No dice por todo, dice en todo. O sea, en toda circunstancia. No estamos lloviendo aquí en la reunión. Gracias, Señor. Y no entiendo que el producto final que Dios quiere permitir con su consolación es que yo aprenda a ser agradecido. Oremos, hijos de Dios. ¿Se acuerda de la historia de los 10 leprosos? Con esa oramos. 10 leprosos. Y el Señor los sana. ¿Cuántos se devolvieron a dar gracias? 1. Por eso que la Biblia nos habla. 10 leprosos, el Señor los sana y uno se giró para decir gracias. ¿Y qué pasó con los otros 9? Imagínate, si tuviéramos lepra, Jesús nos sana y no somos capaces de darle gracias. Eso pasó en la Escritura. Ingratitud y también incredulidad. Seguramente lo que nos pasa a nosotros, a lo mejor uno esperó para comprobar si era real, ¿no? Yo creo que esta cuestión es medio trucho, ¿no? Como que Jesús me sanó, pero seguro iba a mi casa y me vuelve la letra. Seguro que otro esperó para saber si la sanidad le perduraría en el tiempo. Seguro que uno dijo, voy a ver a Jesús más tarde para ver si esto es verdad. Seguro que uno dijo, en realidad, sabes que nunca había tenido lepra. Seguro que otro dijo que se habría recuperado con o sin Jesús. Seguro que otro le atribuyó la gloria no a Jesús, sino a los sacerdotes que también oraban en los templos. Seguro que uno dijo, al final yo me sané, pero no creo que Jesús haya sido el autor de mi sanidad. Seguro que uno de ellos opinó, cualquier rabino puede haber hecho ese milagro. Y seguro que uno, igual que nosotros, consideró que yo ya me venía mejorando. Porque así somos con el Señor. Siempre le queremos quitar la gloria para no ser agradecido. Siempre es mi esfuerzo. Pero si yo me he esforzado, si lo que tengo es producto de mi esfuerzo, de mi sacrificio, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la capacidad de trabajar? ¿Quién te dio las piernas? ¿Quién te dio el pan? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio el contrato? ¿Quién permitió que estés viviendo? Siempre le queremos quitar la gloria a Dios. En vez de decirle, Señor, la gloria es para ti. Y solo uno, que seamos como ese, se volvió a darle gracias. ¿Por qué? Uno. O sea, yo digo esta historia, Señor, no 5, 6, 7. Uno de los 10 se volvió a darle gracias y los otros 9 no. Porque tenemos una misma tendencia que los leprosos, todos. Nuestra tendencia natural, mía también, es ser ingratos, es ser escépticos. ¿Será que habrá sido el Señor? Y olvidarnos de darle la gloria a que hace la obra en nuestra vida es Dios y no nosotros. Si les cuento que era trancado, no tengo nada que ver en la sanidad. Solamente enfrenté. ¿Quién hizo la obra? Dios. Eso es lo que Dios quiere, que entienda que la obra es de Él. En todas las cosas. Hijos de Dios, no importa la situación que nos encontremos, ¿no? Dice que el Padre de misericordia y Dios de toda consolación no se ha olvidado de ti. Lo que estés pasando, lo mío puede ser un chiste. A lo mejor alguien está pasando algo realmente grave, más difícil. Dios no se ha olvidado de ti. Y Dios ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Si aumenta la severidad de la tormenta, y usted va a contar cosas mucho peores, si aumenta la severidad de esa tormenta es más severa, recuerde que Dios va a aumentar su gracia, su favor. Hijo de Dios, confiemos en el Señor, ¿no? Y volvámonos a Él. Le invito a orar en esta noche. Padre, gracias porque tú nos has traído también para darnos una palabra de consuelo en esta noche. Señor, porque tú entiendes el sufrimiento que ha pasado cada vida acá. Hay cosas que son difíciles y nosotros necesitamos ser empáticos con el que ha vivido cosas difíciles. Acompañarlo, entenderlo, validarlo. Si alguien está triste, hay que validar eso, no reprimir. Si alguien se siente desanimado, validar eso, ser empático. Me he sentido así también. No tirar la ley encima como los fariseos.
Poder decirle al Señor también, a veces hemos pasado así, nos sentimos atribulados, desganados, Señor, sin ganas de nada. A veces tristes, a veces desesperanzados. Y es verdad, eso no nos va a marcar la vida, pero qué bueno es poder ser sincero con Dios. Pero Señor, entonces anímame, Señor, consuélame, levántame, que mañana yo por lo menos entienda esto y lleve a verdad, a la práctica tu palabra, y desde mañana por lo menos tome una decisión de arrepentimiento y empiece a ser agradecido. Eso no me cuesta nada. Gracias. Tan solo gracias por darme un nuevo día. Porque hay gente que murió de un paro cardíaco en la noche. Mucha. Gracias, Señor. Porque hoy día no me atropellaron. Hay gente que la atropellaron. Hay gente que murió aplastada. Hay gente que murió en la calle. Hay gente que murió en el hospital. Gracias porque estoy aquí en tu casa para disfrutar un día más. Quizás el día de mañana no se va a poder ir a una iglesia. No lo sabemos. Por tanto, aprovechemos el kairos de Dios, la ventana de oportunidades que Dios nos da para hacer lo que Él quiere que hagamos. No dejemos nosotros hacer una agenda, dejemos que Dios nos llame en su ventana de kairos, porque el día de mañana puede que no haya oportunidad para algo. Y eso es ser agradecidos con lo que Dios nos da. Tengo la oportunidad y lo voy a hacer. Tengo la oportunidad de agradecer, lo voy a hacer. Tengo la oportunidad de ayudar a un hermano que va a ir a lo mejor con una situación, yo te ayudo. No solo te doy una palabra de aliento, te acompaño en este proceso, hermano, porque yo lo pasé, yo sé lo que es vivir ese dolor, yo sé lo que es vivir esa enfermedad. Para eso Dios lo permitió en mi vida, para yo ser un canal de ayudar a muchos, no para quedarme yo con la sanidad escondida. Parte de darle gloria a Dios es que yo me disponga a ser un canal de ayuda y de consolar a otros, con la consolación con la que hemos sido consolados por Dios. No es una consolación humana la que recibí. La misma consolación de Dios, yo la pongo a disposición de mi hermano, mi hermana. Y eso nos hace ser empáticos. Eso nos hace ser sensibles. Eso nos hace acompañarnos. Pero necesitamos también trabajar mucho en nuestro corazón para aprender a ser transparentes. No, a veces no queremos abrir el corazón, no queremos contar, y nadie nos está obligando, por supuesto. Pero nos hace bien decir la verdad de nuestra vida. A veces no tengo ganas de buscar a Dios, ayúdame, ora por mí. A veces no tengo ni ganas de hablar con Dios en semanas, pero te lo cuento, ora por mí, estoy luchando con eso es normal. Nos hace bien acompañarnos, nos hace bien edificarnos. Estás sufriendo con esto, bueno, te ayudo en lo que puedo. Si está en nuestra mano, dice la Biblia, dar, ayudar, y no lo hacemos. Señor, ayúdanos a lo que hemos recibido de gracia, dar de gracia. Y te agradezco porque sé que aquí hemos pasado todos muchas situaciones, distintas por supuesto. Ninguna es mejor que otra, más grave que otra, son todas distintas. Pero yo sé, porque tú eres Dios, yo sé que tú has consolado a cada vida en forma personal en ese dolor. Tú no le has dejado botado a nadie. Porque tú no puedes mentir, eres papá y Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Gracias, Dios, porque si alguno piensa que tú le has dejado desamparado, no ha sido así. Le has consolado, le has ayudado, has salido adelante. Pese a todo lo difícil que puede ser el proceso, has salido adelante, no has dejado a nadie huérfano. Tu palabra dice que aunque padre y madre nos dejaran, con todo el Señor nos recogerá. Tú no nos dejas solos, Señor. Señor, que ninguno ponga una barrera emocional para dejar de recibir de tu gracia en cuanto a ser consolado en tu casa, por sus hermanos, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que es el Paracletos, el Consolador en esencia. Bendito Espíritu de Dios, no te vemos, pero sabemos, porque vemos la evidencia de tu obra en nosotros. Nos has consolado, Señor. Que no nos cerremos a tu mover, a tu actuar, a tu obra, bendito Dios. Y que estemos atentos al que está en necesidad de todo tipo, para que nosotros consolemos y no dejemos tampoco esas vidas de lado, Señor. Para eso es la iglesia también. Para eso es la iglesia también, para consolarnos entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vamos creciendo, vamos madurando, vamos sanando. Pero eso sucede en el cuerpo, no fuera de él. Bendito el Padre
de misericordias y Dios de toda consolación. Señor, tú eres bendito, bendito, bendito tu nombre, bendita tu palabra, bendita tu presencia en este lugar.